Bueno, primero que nada, preguntarte cómo estás. Tenía ganas de empezar a hacer algunos videos para los asesorados, ¿sí? Para los clientes con los que estoy trabajando, por eso es muy probable que vos como asesorado estés recibiendo este video, como asesorado o asesorada, como atleta. Pero puede que algunos de estos videos eventualmente también los esté subiendo, no sé a dónde, no sé si a YouTube, no sé si a Instagram en formato más largo. Lo que sí estoy seguro es que de acá van a salir también clips para Instagram, para estar compartiendo también de este tipo de contenido. Pero quería generar como un espacio distinto para los asesorados y sacar algunas cositas de lo que pueda salir de acá también para YouTube o de repente, quién sabe, llevarlo a Spotify también. Capaz en algún momento ya me grabe con micrófono como para poder tener esa chance también de subirlo a Spotify que quede un poquito más prolijo. Pero básicamente era esto, era pensar en un espacio distinto, también porque algo que me fui dando cuenta con estas nuevas experiencias en lo que es la asesoría, es que básicamente hay muchas preguntas que se repiten y muchas preguntas que tienen que ver con el entendimiento de las personas, ¿sí? O incluso por ahí cosas que entendés vos acerca del entrenamiento y cosas que tal vez todavía no entendés acerca del entrenamiento. Entonces, para darle un poquito más de valor a la asesoría y también para que eso de alguna manera nos ayude a tener un trabajo más eficiente entre nosotros, pensé que podía ser una buena idea empezar a pensar en cómo traerles conocimiento para que ustedes empiecen a aprender y eso también nos haga más sencillo el trabajo a nosotros y de paso también nos ayuda a generar contenido para que tal vez algunas personas que no están dentro de lo que es la asesoría también puedan beneficiarse de conocimientos, obviamente no todo el tiempo como sería ideal que puedan tener las personas que estén dentro de la asesoría, porque tengo que valorar que están confiando en mi servicio, pero sí poder darles algunas instancias de este tipo de contenidos. Creo que le voy a sacar un poco de zoom a la cámara para que estamos, como para poder cortarles mejor después los bordes. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema que puede ser muy útil sobre todo para entender uno de los pilares del entrenamiento, que es acerca del volumen de entrenamiento. No vamos a abordar todo el volumen de entrenamiento porque primero considero que es muy extenso y segundo también este video en particular al no estar tan planificado y ser más de un tema simplemente que pensé para abordar no me va a dar para hacer algo tan extenso sin terminar yéndome por ejemplo a hablar de un montón de cosas sobre el entrenamiento. Entonces hoy vamos a centrarnos en un punto en particular de lo que es el volumen de entrenamiento y es básicamente entender lo que podríamos tratar como, vamos a decir, o sea, hay mil formas de llamarlo, podríamos hablar desde la teoría como el volumen máximo recuperable y después el volumen mínimo adaptativo, si no me equivoco también, es uno de los conceptos que podemos tratar dentro de esa temática. Yo simplemente lo que voy a hablar acá es de cómo gestionamos el volumen entre los distintos grupos musculares. ¿Sí? Lo vamos a plantear desde esa simpleza. ¿Sí? Vamos a sacarlo incluso mira, como para título ahí ya de Reels. ¿Cómo gestionamos el volumen entre los distintos grupos musculares? Ese es el tema que vamos a hablar hoy. Básicamente, cuando nosotros estamos entrenando, vamos a estar pensando en que tenemos que llevar una cierta cantidad de volumen, una cierta cantidad de trabajo a cada uno de los grupos musculares para que estos grupos musculares crezcan. ¿Por qué? Porque necesitamos que, obviamente, cada una de esas series que nosotros llevemos a nuestros músculos tengan un grado de esfuerzo específico, ¿sí? que tiene que ser relativamente alto. O sea, no es que si nosotros dejamos la serie a la mitad sin alcanzar ningún tipo de grado de esfuerzo, eso nos va a dar necesariamente resultados, sino que ya sabemos que tenemos que alcanzar cierto grado de esfuerzo en las series. Pero ya una vez que tenemos eso, nosotros tenemos que empezar a poner el foco en cuántas series estamos metiendo. Y algo muy común es que como la recomendación por lo general de volumen de entrenamiento es entre 10 a 20 series por grupo muscular a la semana, sí que todo el tiempo va cambiando, después ahora se dice que de 12 a 20, pero con un 10 a 20 estamos más o menos bien. La gente suele ponerle 10 series a todos los grupos musculares para arrancar
Si es que no se pasan más arriba, hay un montón de gente también que en vez de arrancar por el mínimo, arrancan casi cercanos al máximo. Entonces, más allá de si arrancás en el mínimo o arrancás en el máximo, lo que quiero que entiendas acá es que hay muchas personas que lo que terminan haciendo es ponerle exactamente la misma cantidad de volumen a todos los grupos musculares. Entonces, es como que a la hora de pensar en cómo van a entrenar, el foco está en ver cuál es el número exacto que van a usar de series y cómo se lo ponen a todos los grupos musculares. Y tenemos muchos grupos musculares. Entonces, si nosotros le ponemos a todos los grupos musculares la misma cantidad de volumen, y sobre todo si ese volumen, como hace la mayoría de la gente, está cercano a las recomendaciones máximas, vamos a tener una banda realmente de volumen, y eso nos puede influir un montonazo. Entonces, punto clave, ¿sí?, de todo lo que va a ser esta pequeña charla. Cuando nosotros pensamos en cuánto volumen de entrenamiento ponemos en nuestra rutina, tenemos que tener muy en claro cuáles son los músculos que queremos priorizar. Tenemos que tener muy en claro cuáles son esos músculos que más nos importa que crezcan, esos músculos que más nos interesa que crezcan y también que peor responden. Y en base a eso, pensamos cuántas series le ponemos a cada grupo muscular. En vez de simplemente elegir un número por azar y ponérselo a todos los grupos musculares por igual, veamos cuáles son los músculos que más nos interesan y cuáles son los músculos que más nos responden, para poder ver en cuáles poner más volumen y más series a la semana, en cuáles poner menos volumen y menos series a la semana. Vamos a verlo con un ejemplo muy simple. A mí, por ejemplo, un músculo que me cuesta un montón que crezca es el pectoral. Entonces, y vamos a poner otro ejemplo contrario. Las piernas, por lo general, durante toda mi vida y durante estos aproximadamente 6 años que ya llevo entrenando, me han respondido siempre muy bien. He tenido incluso etapas, porque mi entrenamiento ha sido 6 años casi con una mentalidad no súper constante, tampoco, vamos a decir, en cuanto a conocimientos bien configurada, pero lo que sí es una realidad es que siempre estuve buscando conocimiento, ¿sí? Desde el día 1 que empecé en gimnasio siempre me interesó el conocimiento y siempre fui muy crítico con lo que me decían los entrenadores. Pero eso no quita que haya cometido errores, como por ejemplo haber estado muchos meses sin hacer un solo día de pierna porque simplemente no me gustaba. Así que eso es una falta de disciplina total. Entonces, a lo que voy con eso, las piernas incluso en esos periodos de tiempo a mí me respondían muy bien, mientras que el pectoral, por ejemplo, no me respondía nada prácticamente. O sea, me cuesta mucho hacer crecer el pectoral. Entonces, en ese sentido, ¿qué sería la decisión más inteligente por mi parte? Ponerle el mismo volumen a las piernas que al pectoral, o tal vez empezar a darme cuenta de que si el pectoral le cuesta más y responde menos, me conviene ponerle más volumen al pectoral, porque las piernas ya de por sí responden un montón, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, ya yendo más desde el lado de preferencias estéticas, si a mí me gusta más el pectoral que las piernas, voy a ponerle más volumen al pectoral y sumémosle además que a mí las piernas me responden. O sea, eso es algo que de forma muy sencilla nos está diciendo dónde es que tenemos que poner el foco en cuanto al volumen muscular. Entonces, con todo esto, para empezar ya a alinearlo un poco y ejemplificarlo, eso es algo que me pasó a mí, por ejemplo, entrenando. Yo por ejemplo, tengo mi propio coach, o sea, yo entreno a otras personas, pero considero que para yo tener un buen entrenamiento mientras entreno a otras personas, y además también dicto cursos, algunos de los que vean el video lo sabrán, otros tal vez no, porque no sé quién va a ver el video, pero además yo dicto cursos de entrenamiento en Waldá Training, o sea, tengo una carga horaria bastante grande en cuanto a trabajo. Yo prefiero, para tener un foco externo, primero, que realmente esté prestando la atención a mi entrenamiento y a mi dieta, y segundo también, para que tenga un ojo crítico que yo no podría tener conmigo mismo, y tercero, porque tiene experiencia que yo probablemente no he tenido, porque hemos vivido nuestro camino profesional de formas distintas, prefiero que a mí me entrene otra persona y yo enfocarme en el entrenamiento de las personas con las que trabajo.
están saliendo muchas cosas que por ahí no iban al caso del volumen en particular, pero aprovecho a comentarlas y quién sabe si después de ahí no salen otros contenidos. Entonces, por ejemplo, el coach, ¿sí?, con el que estoy trabajando, que se llama Ito, se dio cuenta, por ejemplo, de que a pesar de que yo llevaba varios meses entrenando muy flojo antes de empezar con él, mis piernas venían bastante mejor que lo que es mi tren superior. Entonces, yo, por ejemplo, de los 5 días que entreno, uno solo es un día de piernas. Más allá de que meto un ejercicio de piernas, por ejemplo, por fuera de ese día. Sí, que es justamente un peso muerto a piernas rígidas. Pero ¿para qué voy a meterle un montón de volumen a las piernas? Que de paso son un grupo muscular que cansa un montón entrenar, si puedo guardar esa energía y esas balas para otros grupos musculares que me cuestan más hacer crecer. Y si yo sé que, por más de que las piernas también sean importantes para mí que crezcan, yo con esa cantidad de volumen, con ese día de la semana que entreno las piernas, me van respondiendo bien. Entonces, es fundamental que cuando vayas a empezar a entrenar, que eso es algo que yo busco mucho que lo tengan los atletas con los que empiezo a trabajar así, los atletas a los que empiezo a entrenar, que sepas y que ellos sepan, y que vos sepas en particular sobre todo, cuáles son los músculos que más te interesaría trabajar. Y si no lo sabes, porque en realidad tal vez uno no tiene el conocimiento a veces para ver exactamente qué es lo que quiere a nivel muscular, sino que uno sabe cuál es el físico al que le gustaría aspirar. Marcale eso a tu coach, marcame eso a mí, decime, este es el tipo de físico que me gustaría alcanzar, y nosotros analizamos el físico actual y pensamos, bueno, para conseguir ese físico tenemos que prestarle más atención a esto, esto y lo otro. Pasan una semana de entrenamiento, vemos cómo responden tus músculos al volumen que nosotros hayamos planteado y reenfocamos el volumen, si hace falta, que suele ser en la mayoría de los casos, en función de los músculos que menos te respondan y que más te interesen trabajar, ¿sí? Teniendo en cuenta esas dos cosas es donde más vamos a poner el foco del volumen de entrenamiento. Y así buscamos conseguir ese físico basado en el ejemplo o en lo que hayas pensado vos en un primer lugar. Por último, como para ya cerrar un poco toda esta temática, hacer un montón de series para todos los grupos musculares, ya sabemos que a nivel de fatiga, ¿sí?, de recuperación, nos va a perjudicar. Pero yo te voy a decir algo mucho más importante, incluso algo fundamental. La mayoría de veces que tenemos limitaciones con el volumen de entrenamiento no tienen que ver con una cuestión de la fatiga y recuperación que tengamos por esa cantidad de volumen, sino la cantidad de tiempo que nosotros podemos involucrar en el gimnasio. Entonces, si nuestro volumen de entrenamiento es altísimo, vamos a tener que pasar muchas horas en el gimnasio. Por eso me parece muy importante que sepas elegir de forma precisa dónde quieres poner cuánto volumen muscular para pasar el mínimo tiempo que necesites para conseguir el mejor físico que quieras conseguir en el gimnasio. Y no tengas que estar un montón de horas, porque tenés que acordarte vos, y si vos sos la persona que entrena a otras personas, también tenés que pensar que tus clientes, ¿sí?, o vos mismo, como entrenado o como cliente, tenés una vida por fuera del gimnasio. E incluso si tu objetivo es volverte un culturista, hay muchas cosas que tenés que cuidar que pasan por fuera del gimnasio. E incluso si tu objetivo es ser culturista, probablemente no vivas solamente de posar en una tarima. ¿Sí? Probablemente también vivas de generar contenido, vivas de entrenar tal vez a otras personas y vivas de un montón de cosas más. Entonces tenés que saber cuidar también todas esas cosas que pasan por fuera del gimnasio. Y para poder cuidar esas cosas necesitas tiempo. Entonces el tiempo que pasas en el gimnasio tiene que ser eficiente, tiene que ser un tiempo donde vos pongas el volumen y la intensidad necesaria para conseguir los mejores resultados y sepas dónde poner ese volumen de entrenamiento. Bueno, ya estamos casi llegando a 15 minutos, que creo que como para una primera vez de esta prueba de este formato está buena. La verdad que salió bastante más fácil de lo que me imaginé, ni siquiera tengo apuntes por ningún lado acá, así que si les gusta háganmelo saber, porque para empezar, si yo puedo hacer esto, por ejemplo, sin tener que haber armado nada, absolutamente ningún tipo de apunte,
a mí me habilita esto a hacerlo bastante más seguido. Si hay algo que no les gustó, háganmelo saber también porque yo puedo mejorarlo y por más de que eso me haga que me lleve un poco más de tiempo, para mí lo principal siempre es traer el contenido con calidad. Estoy buscando formatos un poco más dinámicos como para traer contenidos más extensos, un poco más rápido, pero también me gustaría saber qué les ha parecido para poder mejorar la calidad en ese proceso. Así que, bueno, chicos, chicas, asesorados y asesoradas, a ustedes gracias por estar siempre, porque es gracias a ustedes que puedo crear este tipo de espacios y que tenga sentido hacerlo, porque yo sé que, por ejemplo, si esto lo subo a YouTube, tarda mucho más en llegar a varias personas, pero por otro lado también agradecerles a esas personas que se hayan sumado desde YouTube, por ejemplo, si esto fue subido a YouTube, o desde la red social que sea, gracias por haber estado, porque quiero mostrarte un poco cómo es mi línea de trabajo con mis atletas, pero también sobre todo que te pueda llevar consejos en un formato un poquito más contextual que lo que puede ser simplemente encontrarte con un Reels en Instagram donde te estoy explicando algunas cosas. Y no quería llegar todavía a la instancia de podcast porque un podcast puede durar una banda de tiempo y de paso me gusta este formato de video. Así que, bueno, espero que nos veamos pronto de nuevo con algún contenido. Si quieren recomendar algún tipo de contenido, tienen alguna duda, déjenlo acá abajo, mándenme por mensaje y lo abordamos. Yo por el momento voy a ir trayendo muchas de las cosas que vea o que se repiten mucho en general en el fitness o que las vea con mis propios clientes, ¿sí? Un saludo grande y nos vemos la próxima.